Estoy bien agradecido, bien contento de contar en este podcast con la doctora Gloria Covarrubias. Ella es originaria de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco. Ella es doctora, ella es otorrinolaringóloga, ella estudió en la Universidad de Guadalajara con especialidad en otorrino y cirugía cabeza y cuello, egresada del Hospital Valentín Gómez Farías del Iste de la ciudad de Guadalajara. Después hizo una subespecialidad como rinología y cirugía plástica facial por la Universidad Autónoma de Querétaro. Estoy bien orgulloso, bien contento de contar con ella. Doctora Gloria, ¿cómo está? Buenas, buenas. Hola, buenas noches, ¿cómo está? Bien, bien, doctora. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ahora sí que fue una invitación por redes. Usted, la pregunta que le hacía aquí tras bambalinas, que si usted manejaba sus redes sociales, porque ya es muy difícil ser doctora, ser exitosa, la verdad, tener bastantes pacientes cirugías y todavía darse el tiempo de estar contestando mensajes. ¿Cómo fue que usted decidió participar en esto? Platíqueme. Pues a mí me gusta mucho el Instagram, o sea, realmente también me gusta cómo se empieza a conectar con mis pacientes y yo siento realmente que la gran mayoría de mis pacientes me contactan por redes. Entonces me gusta como darles atención siempre, pues desde primera mano. Yo soy la que les contesta, les resuelve sus dudas. Si hay una persona que me apoya, que a lo mejor puede ser la que de repente cuando yo estoy en cirugía y se acumulan los mensajes, ella puede llegar como a contestar algunos, pero si esos mismos que ella ya contestó, yo los reviso y todavía yo me pongo en contacto si que no fui yo, pues es como, ay, bueno, alguna otra duda, tienes alguna otra inquietud y pues así fue como llegó su mensaje y pues encantada. Muchas gracias por su invitación. Doctora, platíquenos un poquito de usted. ¿Dónde nació? ¿Dónde hizo su primaria, su secundaria? ¿Cuántos hermanos? ¿Le gusta más la nieve de chocolate, de vainilla? ¿No le gusta la nieve? Platíquenos un poquito de su infancia. Bueno, pues yo nací en Guadalajara y toda mi vida crecí aquí desde que nací hasta como los 30 años más o menos, que fue cuando me fui a la subespecialidad a la ciudad de Querétaro. Este, Posteriormente regresé a Guadalajara y yo creo que pues aquí me voy a morir. Soy la mayor de tres hermanas. Mi hermana que es de mí es mercadóloga. Yo me he apoyado mucho en ella también para que me enseñe como parte de lo de las redes y esas cosas. Y mi hermana pequeña está estudiando odontología. Y me gusta la nieve de chocolate. Ah, ok, entonces sí le gusta la nieve, perfecto. Y sí, claro, también la de vainilla, la que haya, porque ahorita hace mucho calor. Perfecto. ¿Y qué prefiere, Guadalajara o Querétaro? Guadalajara. Mil veces. Digo, amé Querétaro, pero en Guadalajara está mi casa. O sea, mis papás, mis hermanas. Y yo creo que no hay otro lugar al que me iría. En estos momentos, a lo mejor en un futuro, pues ya pudiera pensar en migrar, pero sí, Guadalajara es mi casa. Y la pregunta obligada, ¿por qué quiso estudiar medicina? ¿Qué fue lo que le gustó? ¿De quién usted, no sé, visualizó el ser médico? ¿Qué le gustó de la medicina o por qué estudió medicina? Bueno, yo en un principio no quería ser doctora. Yo quería estudiar diseño de modas. Mi papá es médico, él es urgenciólogo. Y en un punto, él me decía que me esperara, que él creía que a lo mejor no me iba a gustar. Y luego dije, bueno, pues está bien. Entonces, en lo que yo no entré, luego lo haga de cuenta que aquí se utiliza la UDG, el calendario A y el calendario B. Entonces, se supone que yo tenía que entrar al calendario B. O sea, salimos para julio y en agosto yo tendría que ya estar iniciando la facultad. Entonces yo dije, bueno, me tomo estos 6 meses para ver realmente si sí quiero yo estudiar este diseño o estudio otra cosa. Entonces me puse a trabajar en una mercería y gracias a Dios tuve un jefe muy patán. De hecho, hasta lo invité a mi graduación porque dije, si usted no me hubiera tratado como me trató, yo a lo mejor se me hubiera hecho muy fácil decir, pues ya gano dinero y ahí me quedo. Entonces yo en mi mente, muy inocente y ilusa, porque pues ni al caso, yo dije, es que yo no quiero que a mí me griten, me voy a ir a estudiar medicina y yo voy a ser mi propia jefa. Yo Error. sabía que Fue peor. y en el internado y en la escuela, obviamente me iban a gritar y me iban a maltratar.
Pero yo creo que pues, o sea, no me equivoqué, o sea, sí me encanta la medicina. Yo admiro profundamente a mi padre, entonces yo lo veo a él ser médico, él es también, o sea, él es médico urgenciólogo y también es médico familiar. Y lo mucho que lo querían sus pacientes, la calidez de humano que es él, yo decía, es que yo quiero algún día llegar a ser, aunque sea la mitad de lo bueno ser humano que es él. Y pues me metí a la medicina. Y yo en la medicina obviamente quise ser todo, quise ser anestesio, quise ser oncóloga pediatra, quise ser cirujana plástica, quise ser muchas cosas. Y en la que menos me gustaba era otorrino. Pero entonces, cuando yo estaba estudiando para el Nacional, no, mentira, perdón, cuando estaba para hacer el internado, te ponen un rol, yo lo hice en el Hospital Civil Viejo, y cada 6 meses tú escogías, pues, por mes un servicio. Y yo me acuerdo muy que tenía muchas ganas de ser pediatra en ese entonces. Y escogí muchos de pediatría, servicios de pediatría ese primer semestre. Y la verdad es que yo, o sea, no quiero ser mala persona ni juzgar a nadie, pero en las circunstancias en las que yo estaba, yo veía que los pediatras no eran las personas más felices del mundo. No, yo, Y eso coincido. como que me brincaba mucho porque yo decía, es que como si estás tratando con un ser chiquito, lleno de inocencia, no eres como, no sé, volviendo a lo mismo, mi papá, la calidez humana que él tiene, y yo decía, como que me brincaba. Y luego me da mucha tristeza ver a los niños maltratados, a los niños que pues ni la deben ni la temen y ya están sufriendo. Entonces yo dije, no, creo que pediatría me va a acabar. Y para el siguiente rol, cuando yo ya era VIP 2, dijeron, escoge servicios sin guardias. Y un servicio sin guardia para el interno era otorrino. Entonces, y oftalmo. Y yo me acuerdo, me dijeron, escoge otorrino u oftalmo. Y yo dije, no, me da mucha ansia el ojo, no quiero yo nada de ojos. No, no, no. Prefiero los mocos. Otorrino. Prefiero la Sí, me da nariz. muchísima ansia. Yo sufro, así de que cuando veo que se lo están picando es como, ay, no, el ojo. Entonces, me metí a otorrino y me enamoré. Me gustó, la gente, yo veía que la gente veía muy bien, era muy feliz, siendo R1 tenían calidad de vida, y yo dije, no, pues es que yo creo que me gusta mucho. Y ya cuando me puse a estudiar para el Nacional, me gustaba que no solo es quirúrgica, también es clínica. Claro. Entonces yo dije, bueno, entonces, o sea, sí puedo tener pacientes crónicos a los que a lo mejor no opero, pero también puedo resolver muchas cosas. Y ya, pues me metí a otorrino, jamás me imaginé el mundo tan hermoso que iba a ser, o sea, lo mucho que abarca. Y pues yo también creo que ahí no me equivoqué. Me gusta mucho Torrino y pues ya después decidí hacer la sub. Y me gusta mucho lo que hago, ya plástica facial, que también creo que a lo mejor sí es algo, pues que dicen, ah, bueno, es un poco más superficial, pero la verdad es que yo creo que el hecho de que puedas cambiar algo, una inseguridad de una persona, sí cambia muchísimo la percepción que tiene uno sobre sí mismo, su vida, su calidad de vida, y eso es algo que yo valoro mucho y que me gusta. Ahora, aquí hay que, para que la gente sepa, tradicionalmente, porque luego siempre pregunta la paciente, ¿no? Me quiero operar la nariz, ¿con quién me opero? ¿Me opero con el cirujano plástico? ¿Me opero con el otorrino? ¿Quién es mejor? ¿Quién es el que está más capacitado? Usted con lo que, porque aparte no es solamente otorrino, aparte tiene una subespecialidad en rinología y cirugía estética facial. Usted con todo el currículum que tiene, ¿qué información le tienen que dar a conocer a las pacientes? ¿Con quién irse a operar la nariz? ¿Cuáles son las indicaciones? ¿A quién buscar? ¿Cuál es el mejor, ahora sí, doctor o especialista que nos la pudiera ayudar? Bueno, pues yo creo que mientras el médico esté capacitado, ya sea cirujano plástico, otorrino general o un subespecialista en cirugía plástica facial, yo creo que un paciente debería escoger a su cirujano por el hecho de que pueda hacer una conexión con el médico en el aspecto de que le tenga confianza, de que sienta una seguridad y de que también se pueda ella expresar de una manera adecuada con el doctor. Realmente yo creo que tanto el cirujano plástico como el otorrino general, como el subespecialista, están perfectamente calificados y cualquiera de los tres puede operar la nariz sin ningún problema. Entonces,
más bien es que el paciente sienta esa conexión, esa empatía con su cirujano y que de esa manera diga, pues yo estoy pues cómodo con él y con él me opero, sea cirujano plástico, sea otorrino, sea plástico facial, sea rinólogo. En realidad yo creo que eh, no, o sea, sí es, obviamente, a mí me costó mucho trabajo ser plástica facial, o sea, he estudiado mucho para llegar a ser, pero también creo que hay cirujanos plásticos que son buenísimos operando cara y también creo que hay otorrinos que son muy buenos operando narices. Entonces, realmente no creo que sea algo que solamente compete a una especialidad o a un médico, más bien hacer clic, hacer como equipo y poder, claro que sí, por ejemplo, eh, un caso muy complejo, bueno, sí, a lo mejor derivarlo a un especialista o cosas de ese estilo. Sí, perfecto. Se escuchó muy, muy condescendiente. Yo creo que la mejor es usted, porque usted es como que la amalgama entre lo funcional y lo estético. Porque tradicionalmente el paciente cuando tiene un problema de que no puede respirar bien, un problema de cornetes, un problema funcional, pues va con la rino, con el otorrino, ¿no? Y cuando alguien quiere pues que levantarse un poquito la nariz, va con el plástico. Pero ustedes los dos, ustedes lo funcional y lo estético. Entonces realmente con el que mejor puede ir es con el otorrino con su especialidad en rino, ¿no? ¿Está de acuerdo? Pues están bienvenidos en mi consulta, pero bueno, es que yo sí realmente creo que hay muchísimos doctores que son muy, muy buenos, entonces, tratar como, pues, más bien qué es lo que el paciente busca, como usted lo dice, ya casos que no respiran, que son muy complejos, pues sí, idealmente es acudir con un subespecialista. Pero, por ejemplo, si él le tiene confianza al cirujano plástico que operó a toda su familia y es bueno, pues también creo que es una excelente alternativa, mientras sea un médico que está preparado, pues. Ahora platique, me comentó que su hermana trabaja en marketing, no es mercadóloga. ¿Qué Sí, ella es impacto? ¿Usted cree que el médico tendría que llevar un curso de marketing o algo? Porque nosotros en la facultad, en la especialidad, no nos enseñan cómo vender nuestro trabajo, cómo mostrarnos, cómo llegar a los pacientes. No nos enseñan a, pues ya terminaste y luego, ¿qué importante es el marketing? Platiquen, para usted, ¿qué importancia le da? Bueno, es muy, muy importante. De hecho, yo creo que soy muy afortunada de tener a mi hermana a mi lado. De hecho, si una persona me apoya en redes es ella. Y ella me ha ido como dando como una claridad a ciertas cosas, como que me dice, a ver, es que tú estás viendo como doctora, aguanta. O sea, si tú dices eso al paciente no te va a entender. Si tú me dices a mí eso, yo no te entiendo. Por ejemplo, cuando hablamos de proyección, rotación y que el ángulo no sé qué, y ella se queda como, ¿y por qué? A ver, ahora dímelo en español. Entonces ella me ayuda mucho como a aterrizar las ideas de que yo de doctora y con mi lenguaje médico ya me dice, a ver, es que yo no te estoy entendiendo, dime realmente qué es eso, o explícamelo mejor, y eso también me ayuda a que yo pueda también pues tener una mejor conexión con el paciente, porque ya no estoy hablando desde un término a lo mejor muy, pues no, o sea, como muy laborioso, como que no es tan claro, por así decirlo. Porque incluso entre médicos, a lo mejor usted puede utilizar un término de la oncología que yo me quedo así como, ¿qué dijo? Y muchas cosas es igual, pues nosotros como rinos, como cirujanos plásticos faciales, y pues sí es de repente algo que muchos de nosotros como médicos nos olvidamos, aterrizar esas ideas en un lenguaje mucho más, pues más coloquial, pues. Y ella me ha ayudado mucho. Como que aterrizar las ideas en ese aspecto, ¿no? Pero, ¿en qué momento usted decidió entrar a las redes sociales? ¿En qué momento lo consideró una buena idea? Pues abrir un Instagram, no tanto personal, sino profesional, compartir imágenes. ¿Qué fue donde dijo, bueno, vamos a utilizar esto? ¿Le ayudó su hermana en más o menos cómo gestionarse? ¿Qué videos sí, qué videos no? ¿Qué fue lo que usted más o menos estuvo ahí observando? Por ejemplo, yo empecé cuando era R4, hice una cuenta, pero yo esa cuenta realmente la utilizaba para seguir doctores que yo admiraba. O sea, para que no fuera como la cuenta donde yo subo ahí fotos en un baby shower, no sé.
Era una cuenta profesional en donde yo seguía a los doctores a los que yo admiro. Entonces, yo empecé de esa manera y empecé como a hacer como una comunidad, por así decirlo. Porque yo empecé a seguir a mis amigos se daban cuenta de que pues era yo, me seguían y yo de repente empezaba a ver historias y de cierta manera tenía como una antigüedad ahí. Ya cuando entré a la subespecialidad, pues obviamente en la subespecialidad, sí, yo ya estaba formada como torrino, sí podía llegar a lo mejor a tener un paciente por ahí, pero yo esperaba tanto, entonces lo que yo empecé a hacer fue que publicaba muchas fotos de doctores famosos como con su historia. Por ejemplo, cosas que yo no sabía. Por ejemplo, el padre de la rinoplastia moderna es ortopedista. O sea, bueno, ya falleció. El padre de la cirugía plástica es otorrino, el doctor Gillis. Entonces yo de repente ponía fotos de esos doctores y era como un poquito de informativo de decir, bueno, el doctor Gillis es tal persona y así muchas cosas. Y de esa manera yo fui haciendo como cierto historial y así empecé yo a publicar cosas. Posteriormente ya yo tuve casos quirúrgicos y ya empecé yo a compartir lo que yo estaba operando y cómo estaba yo trabajando. Y ya actualmente prácticamente todas mis publicaciones son pacientes que he operado. Subo de repente fotos antes y después inmediato, luego ya que tengan cierto tiempo de operados y también ya publico de repente unos videos, que en los videos son un poquito más flexibles, de repente son antes y después, como la secuencia, o ya de repente alguno como bromeando de TikTok, esas cosas. Yo creo que parte importante de las redes también es pues las historias, que tú interactúes con el paciente, con las personas que te siguen, y eso es como lo que a mí me ha funcionado más. Y utiliza tanto Instagram, TikTok, ¿qué más? Facebook. Utilizo Instagram, TikTok y Facebook, pero Facebook sí no lo llevo yo, o sea, ese sí hay una persona que es humana, que me apoya a contestar de repente y otra chica. Instagram sí es 100% yo y el TikTok, la verdad el TikTok casi no subo muchas cosas porque soy muy mala bailando y bueno, cuando yo abrí TikTok era gente bailando, entonces me encanta bailar, pero así esas coreografías como que no me salen. Ahora, por ejemplo, esa delgada línea, porque yo también subo mucho material en TikTok, esa delgada línea entre... No falta quien tire hate de que es que se pierde credibilidad, ¿no? El doctor que se la pasa bailando y haciendo payasadas, pues realmente qué necesidad tiene, si realmente es tan exitoso en lo que hace, porque hace tanta tarugada. ¿Qué piensa de eso? O sea, realmente relájese, es algo nada más para relajarse, si se pierde credibilidad, no se pierde. ¿Qué opina? Yo creo que cuando te gusta lo que haces, se nota. Y realmente que tú disfrutes tu trabajo y que puedas hacer un video disfrutando lo que estás haciendo y disfrutando tu trabajo, no te por qué quitarte el mérito ni quitarte credibilidad. A lo mejor a mí soy más, y se me ha ido quitando, pero yo he sido más como rancherona, así como de, ay, como que me muerdo la trenza y me da pena hacer videos y me da pena estar haciendo esas cosas, pero realmente yo no creo que sea algo malo, creo que es una herramienta bastante útil. También obviamente para todo el público. Me refiero que, por ejemplo, si yo me enfoco en pacientes mucho mayores, obviamente mi paciente que tiene más edad no se va a quedar a ver mi baile. Pero si a lo mejor yo estoy proporcionando información o dándole algún tip durante otras cosas, a lo mejor sí se queda a verme y puedo enganchar con ese tipo de paciente. Esas cosas, por ejemplo, me enseñó mi hermana, que me decía, es que no es lo mismo que tu público sea de 15 años, pues a ellos bailales. Si tu público es de 30, 40 años, bueno, ellos a lo mejor comparten ese otro tipo de contenido. Y si tu público es mayor de 50 años, pues a lo mejor ni siquiera vas a llegar por este medio a ellos. Claro. Entonces, todas esas cosas tampoco te las enseñan en la universidad. Y o sea, tú crees que tiene teléfono y que ve TikTok. Y a lo mejor pues ni siquiera tiene TikTok. Entonces, sí es algo, es muy complejo, muy complejo. Yo creo que sí deberían de dar clases de marketing a los médicos. Así es, sí, yo estoy 100% también de acuerdo de que no nos enseñan ni cómo gestionar nuestro consultorio, ni cómo llevar una contaduría, ni cómo llevar los ingresos, realmente
o sea, qué es lo que más nos sirve cuando salimos y asociarnos con alguien, malgastamos nuestro trabajo, rentar un consultorio, cómo nos vendemos en periódico, en no sé, y las redes sociales nos han ayudado muchísimo a eso, ¿no? Porque, y si se fija, realmente el marketing médico todavía falta mucho, porque no es igual. Yo me acuerdo mucho cuando yo empecé a hacer también mi marketing, pues se acercaba, ¿no? Yo le manejo la página, yo le manejo esto. Y de repente me decían, bueno, ¿qué quiere que pongamos? Y yo, pues no sé, por eso te contraté a ti, ¿no? Pues para que tú pongas el marketing, ¿no? Pero es que, pues, ¿qué hacemos? Pues yo soy oncólogo, ni modo que te diga, por el precio de un cáncer te regalo el otro, ¿no? O sea, como que el marketing no está bien gestionado en la medicina. Entonces, y no nos enseñan a cómo vendernos, ¿no? O sea, porque realmente hasta se escucha feo, ¿no? ¿Cómo vas a vender la salud? ¿Cómo vas a vender tu trabajo? Es una palabra que es como que, ay, pues sí, es como les brinca y luego más porque hay mucho como esa creencia que tienes que tener vocación y cómo vas a, o sea, sí, claro, sí hay vocación y amo lo que hago, pero también así como amo lo que hago, pues soy un ser humano que tiene necesidades. Claro. Entonces, sí es una cuestión un poquito compleja, pero creo que actualmente ya hay mucha más apertura desde el paciente. O sea, ya el paciente busca por ahí. O sea, por ejemplo, yo, y de hecho, yo cuando abrí el Instagram, yo me acuerdo que yo buscaba, cuando me fui a vivir a Querétaro, buscaba restaurantes en Querétaro. Y yo ponía restaurantes en Querétaro en mi Instagram, y ya de ahí yo decía, ah, quiero ir ahí, se ve muy bonito, y ya me ponía a stalkear el lugar, pero todo lo conectaba como al Instagram, porque es muy visual. Pero así como usted lo dice, doctor, yo tengo la grandiosa fortuna de que mi trabajo sí es visual, o sea, sí yo puedo mostrar un antes y un después. Pero, por ejemplo, los médicos que ven, por ejemplo, enfermedades clínicas, que a lo mejor, ¿cómo van a subir pies diabéticos? ¿O cómo van a subir tumores? ¿O cómo Sí. van a subir esas cosas que la gente a lo mejor dice, ay, ¿qué onda con esto? Entonces, hay que como dirigir la información hacia otro lado y es difícil que uno pueda como llegar y decir, ah, sí, sí puedo. Ah, o sea, como ese ingenio que nosotros pues somos muy técnicos, somos como, ah, está enfermo de esto, lo voy a tratar así y a lo mejor ese ingenio para transmitir información en una red social pues no es igual. Sí, y eso, como usted dice, o sea, eso marca de gran diferencia. Porque actualmente, bueno, yo creo que siempre, pero actualmente impacta mucho que el médico sea empático, ¿no? Que el médico realmente transmita y conecte con su paciente, ¿no? Y es, por ejemplo, lo que usted hace en sus videos, o sea, esa conexión con el paciente, esa conexión con lo explicativo, con lo visual, con lo técnico, ¿no? De que, mira, así va a ser tu nariz, así queda, lo funcional, cómo se explica, las imágenes, cómo se respaldan. Entonces, yo creo que todo eso impacta mucho con la empatía y da esa credibilidad y esa tranquilidad de que está con el médico correcto, ¿no? Entonces, sí es muy importante sabernos mover y sabernos vendernos, porque si no sabemos explicar, por más buenos que seamos, no vamos a conectar y no vamos a poder ofrecer nuestro trabajo, ¿no? Sí, claro, al final luego va a ser una barrera en lugar de una herramienta, el De no sus poderse comunicar. videos que empezó, ¿cuál usted considera que fue así como que este fue el que pum? Este fue el que pegó, este fue el que más viralizó, este fue el que me potencializó, este fue el que hizo explosión. ¿Cuál de usted recuerda así de los primeros que hizo? Este fue el bueno. Recuerdo en TikTok uno que, digo, y no fui viral, o sea, yo creo que tuve 100 likes, una cosa así, pero hablaba como de mitos o sea, es un video es un audio que es como de no, no. Entonces yo lo relacioné y lo puse como con mitos de la cirugía duele, no. Y no sé, la cirugía vas a estar sangrando todo el día, no. O sea, como ese, pero ya era un audio muy, muy, muy sonado. Entonces yo creo que con ese, que yo pude como tratar de empalmarlo ahí y creo que se me funcionó. Pero creo yo que no soy tan viral. Todavía no, ojalá fuera muy viral. No, pero, o sea, como usted dice, su trabajo la respalda, como dice, mejor así como que millones, pero realmente usted empieza a ver médicos en Guadalajara, y usted resalta en los primeros médicos, sobre todo, porque inclusive aparece como cirujanos, eh,
estéticos faciales, ¿no? Así como que de primera impresión. Entonces yo creo que sí, yo creo que está siendo bastante condescendiente usted, yo creo que sí, es bastante humilde, pero no, yo creo que sí. Y ahora, aquí menciona dentro de todo su currículum que ha tenido rotaciones, pues tanto en Colombia, como en Brasil, como en Guatemala. Dígame, de cada país al que fue, ¿qué fue lo que más le gustó comer? Ay, bueno, en Colombia la verdad es que la comida no gustó, pero las carimañolas, que son como de Cartagena, esas son muy, muy buenas. En Guatemala, que fue el segundo lugar al que fui, me gustó mucho, son salvadoreñas, pero las pupusas, había ahí las pupusas, esas eran buenas. De hecho, la comida de Guatemala se parece bastante a la comida mexicana. Y de Brasil me encantaron las coxinhas, son como unas peras, pero eran como de una papa, pero estaban rellenas de pollito, como con un queso que se llamaba frango y cataipuri, y luego era junto y eran así como unas bolitas deliciosas. Esos me gustaron mucho. Eso fue lo que más le gustó. Sí, la feijoada casi no me gustó, pero lo demás sí. Y de cada rotación que hizo, ¿qué fue lo que más admiró? ¿Qué fue lo que más le gustó? ¿Qué fue lo que más aprendió? ¿Qué fue lo que no le gustó? Bueno, la primera rotación que hice, fue Colombia. Allá en Colombia estuve rotando en cirugía endoscópica de nariz, senos paranasales, órbita y base de cráneo. Me encantó. En general, yo creo que me abrió mucho el panorama a lo extensa que es la cirugía endoscópica. Eh, la verdad es que el doctor con el que tuve oportunidad de estar es un excelente cirujano de nariz y senos paranasales. Y me gustó mucho como en general era como muy temerario. O sea, me refiero a que yo veía tumores gigantes así súper vascularizados y el doctor súper tranquilo operándolo y yo así toda asustada y ni siquiera estaba yo con guantes. O sea, yo nomás estaba viendo y yo decía, Dios mío, ¿cómo no le da miedo operar ese tumorzote? Entonces, con el doctor aprendí que si sabes de anatomía, pues no hay manera en la que te pierdas y puedes estar tranquilo, no pasa nada. Y eso me gustó mucho. Ya posteriormente roté en Guatemala, en la clínica del doctor Asensio, que son unos doctores que crearon un método para la reparación del labio paladar hendido, que es el método Asensio, y la verdad es que son unos excelentes cirujanos y la verdad es que yo los admiro un montón porque toman desde el diagnóstico prenatal al paciente con labio paladar hendido y lo tratan hasta que tiene 18 años. Entonces ellos hacen todo lo que es el tratamiento de reparación del labio, posteriormente hacen la reparación del paladar, hacen una ortopedia maxilar y ya posteriormente hacen la cirugía de nariz si es necesaria y en muy pocos casos la cirugía ortognática. Porque como ellos llevan desde que están chiquitos, incluso desde los dientes de leche, una ortopedia maxilar y una ortodoncia, muchos de sus pacientes tienen un desarrollo del macizo facial bastante bueno y bastante completo. Entonces, no a todos sus pacientes les hacen cirugía ortognática. Entonces, eso está súper padre, es un método que está increíble. De hecho, la manera en la que se maneja la clínica, todo eso es un otro mundo. O sea, están en Guatemala, ellos están en Antigua Guatemala, y sí tienen todo como súper estandarizado. El creador del método fue el doctor Asensio, que en paz descanse. Actualmente está su hijo y el nieto, por así decirlo, que están como haciendo eso del método. Está muy padre, la verdad es que es una técnica preciosa y yo creo que ese apego al paciente es algo como clave en su éxito. De hecho, ellos mencionaban mucho que no estaban como tan de acuerdo en las jornadas de reparación del labio paladar porque el cirujano llega, opera, pero realmente no sabe cómo le fue al paciente. Y si tiene que corregir algo en su técnica, realmente nunca se dio cuenta. ¿Por qué? Porque él cree que le fue muy bien. Y a lo mejor él sigue haciéndolo siempre así, pero pues ya nunca se dio cuenta si el paciente se hizo alguna fístula, si el paciente se descientó de alguna manera, si tiene alguna deformidad posterior.
Y todo eso, pues es como, te hace también como cambiar un poco el chip de cómo no es nomás llegar y operar, sino desde preparar al paciente, operarlo y darle un seguimiento, pues, oportuno y adecuado, y el tiempo que sea necesario. Y luego roté en Uberlandia, en Brasil, con los doctores Patrocinio, que ya fue cuando yo traía la espinita de cirugía plástica y la verdad es que son buenísimos. Ahí está el papá, el doctor Patrocinio y sus dos hijos que también son cirujanos, otorrinos y cirujanos faciales. El doctor Lucas se dedica más a cirugía craneofacial. Él metía mucho cirugía pues de ortognática, alteraciones craneofaciales, mucho trauma maxilofacial, cosas muy padres. Y el doctor Tomás también hacía pues, mucha cirugía facial y hacía mucho cirugía de nariz. Entonces, también es como otro mundo. Nosotros, de repente, la cirugía craneofacial lo hace mucho neuro o de repente Maxi también hace un poco y allá lo hace el otorrino. Entonces, eso también es algo como muy, muy importante. Como en otros países se maneja como diferente. Y ahí fue cuando ya nació. Si ya de por sí ibas con la espinita de ser estética facial, ahí fue donde ya se exponenció, ¿no? Dijo, de aquí soy. Sí, Entonces, todas esas rotaciones, la verdad, pues fueron formando todo el abanico, ¿no? Todo lo que abanico de lo que puede hacer el otorrino, ¿no? Desde el labio paladar hendido, desde lo estético facial, de lo craniofacial, de la rinología. Y ahorita podemos decir que la doctora Gloria Covarrubias solamente se dedica a hacer nariz o aparte, ¿qué más hace? pues mire, hago bléfaro superior inferior, frontoplastía, avance de la línea capilar, hago ciliopexia, hago levantamiento de cejas, hago armonización facial con rellenos, hago nariz, hago facelift, hago mentoplastías, neck lift, lipo de cuello, bichectomías, otoplastías, reconstrucciones auriculares, o sea, realmente pues todo lo que es plástico de cabeza y cuello, pues ahí estamos nosotros haciendo. Colgajos también. Oiga, yo creo que la pregunta también del millón, ¿usted aplicaría o aplica Botox o no aplica Botox? ¿Sí? Sí, botox, rellenos y también todas esas tecnologías nuevas como los láser, luego también las enzimas, pues todo eso, tenemos formación en eso, obviamente a lo mejor no como tal la maestría, pero sí lo llegamos a utilizar. Oye, y me platicaba también tras bambalinas que luego muchas de esas técnicas o cosas son novedosas, ¿no? O sea, es por novedad, por moda, de que quiero ponerme que el implante de acá, que la cosa de acá. Y realmente, como dices, que es algo que ahorita está en... Porque se lo vio un artista, se ve bonito, pero en 2, 3 años ya no va a estar, ¿no? Y como usted dice, hay que ofrecer, realmente ser bastante sinceros con el paciente de que lo que platicábamos también, de que uno tiene que estar a gusto con el trabajo que ofrece, aunque el paciente diga, yo quiero esto, uno tiene que ser sincero de que sabes que no se te va a ver bien, por más que tú quieras pagar por eso, no, y ese es a veces también la sinceridad que uno como médico debe de tener de que, ok, tú quieres eso, pero lo que te conviene es esto, ¿no? Claro, sí, eso es importante. Mucho de la belleza es moda, incluso cuando hacemos el análisis facial, el análisis, por ejemplo, de la ceja ha ido cambiando con el tiempo. Antes, por ejemplo, si ve las películas de los años 20, 30, eran unas cejas muy delgadas, completamente curvas. Posteriormente llegó alguien con cejas superpobladas y se pusieron de moda, y luego ya de repente ahorita están otra vez las cejas, en los 80, 90 eran cejas muy delgadas, actualmente ya son un poquito más gruesas, actualmente ya se busca que la colita de la ceja se levante, todo eso es moda y o sea, a lo mejor sí, yo soy joven, me levanto la colita de la ceja y me voy a ver muy bien, pero ya cuando esté viejita y traiga la ceja así, pues no me va a gustar. Entonces, eso es algo como también tener en cuenta, o sea, la durabilidad de los tratamientos y cómo pues toda la moda va cambiando, o sea, eso es muy importante también. Sí, o sea, Aunque también es cíclica, o sea, hay cosas que regresan, pero bueno, de aquí que regresen, pues, ya ya voy a pasó, tener yo. sí, ya pasó un tiempito y como que ya no hay edad para estarse haciendo esas cosas, ¿no? Fíjese qué importante todo esto. Si regresáramos el tiempo, que dijera, ay, esto no lo hubiera hecho, ¿qué es de lo que se arrepiente de haber hecho y qué es lo que le hubiera gustado haber hecho? ¿Qué hay, ya habrá algo que diga, híjole, esto de plano no lo hubiera hecho?
y alguien sabe que esto, chin, ¿por qué no lo hice? ¿Qué es de lo que se arrepiente y de lo que agradece que hizo? En la carrera, Sí. o sea, híjole, yo siento que no me, o sea, ya desde mi formación de otorrino no me arrepiento de nada. Creo que gracias a Dios estuve en una sede que me abrió las puertas a que yo pudiera viajar, a que yo pudiera rotar y conocer como otros lados. Yo creo que a lo mejor si hubiera podido, pero también no es posible, o sea, hubiera rotado más veces. Pero también, pues obviamente cuando uno va a otro país y rota, o sea, uno solamente está como observador. Y ya a lo mejor, pues en tu sede, un lugar en tu casa donde te están enseñando a operar, pues a lo mejor tú ya estás haciendo una práctica. Entonces, también creo que no es tan prudente nomás vivírmela viendo cómo operan muchos cirujanos en muchos lugares del mundo. Entonces, me hubiera gustado rotar más, sí, pero creo que no me arrepiento de lo que roté, ni mucho menos. Y a lo mejor me pude haber repetido en el internado también te daban la oportunidad de ir a otro lugar como a rotar y así. Yo creo que a lo mejor sí lo hubiera hecho. Pero así como arrepentirme de algo, creo que no. O sea, ¿no? Estoy muy satisfecha con las decisiones que he tomado hasta el momento. Excelente, doctora. Perfectísimo. Entonces, como conclusión, podemos decir que realmente el que se dedica a la belleza, a lo estético, es bien importante ser honesto, es bien importante ser especialista, pero también es muy importante saberse vender. ¿Está de acuerdo? Estas tres cosas, los dos primeras cosas se lo enseñan en la facultad, se lo enseñan en la carrera. Lo último uno lo aprende como médico. Entonces, Sí, y aprende equivocándose. eso. Entonces, ¿qué consejo le daría usted a los médicos que van empezando de, oye, equivócate en esto, equivócate en lo otro, haz esto, haz lo otro? ¿Qué consejos usted le daría a su... Haz de cuenta que usted se presenta a su yo actual, a su yo del pasado, que le dijera, mira, tranquila, si la riegas en esto no pasa nada, haz esto, haz lo otro, invierte en esto, haz esto. ¿Qué es el consejo que usted se hubiera dado o el consejo que usted le gustaría dar a alguien más? Bueno, pues un consejo que realmente yo, que es algo que creo mucho, es que todo pasa, o sea, que estén tranquilos, o sea, obviamente nos vamos a equivocar y vamos a tener nuestros errores y vamos a decir, no hubiera hecho esto, todo pasa, realmente mientras no involucre hacerle daño a nadie, creo que podemos estar como tranquilos. Otro consejo, que de hecho este consejo me lo dio a mí mi hermana, es como conocer el entorno en el que me voy a establecer. En el aspecto en el que, por ejemplo, dónde quieres tener tu consulta y cuál es el rango de precios que dan en ese lugar. Porque no es lo mismo, porque también existe la competencia desleal, o sea, no es lo mismo que tú llegas a un lugar donde no te van a poder pagar más de 500 pesos la consulta y tú la estás dando en 2,000. O en un lugar en el que todos los doctores tienen la tarifa más baja en 1,000 pesos y tú la estás dando en 300 pesos. O sea, eso ya es competencia desleal. ¿Por qué? Porque pues obviamente tu trabajo vale, pero también el del otro doctor. Entonces, sí tienes como que conocer en dónde te quieres tú establecer y ver cómo se manejan los otros doctores y en base a eso tú empezar como a tener precios, por lo menos de la consulta. Ya posteriormente, obviamente, tú vas a hacer, por ejemplo, nosotros que somos cirujanos, establecer precios en otras cosas, ya viendo costos de, no sé, cuánto te cuesta el hospital, cuánto te cuesta esto, no sé, y ya en base a eso tú ya estableces precios de tus procedimientos, por ejemplo. Pero creo que sí, como usted dice, ¿no? Lo más básico, o sea, antes de que tú pienses siquiera en que vas a operar, pues necesitas dar consulta y nadie te explica cómo cobrarla, ni mucho menos. Entonces, ese creo que sería también un buen consejo. Y también un consejo que yo les daría, que no escatimen jamás durante un procedimiento quirúrgico en nada. Que nomás por usar un ojo número 15, porque ya tienen una hoja número 15, o sea, te va a salir más caro, o sea, que la hoja 15 o que ponerle un antibiótico o que utilizar una soda extra o que utilizar eso te sale más caro reparar al paciente o hacerle un daño. Entonces, yo creo que no escatimar en eso y pues que todo pasa, o sea, realmente no,
no hay que, o sea, hay que vivir el momento, disfrutarlo y se van a equivocar y muchas veces va a regalar consulta y muchas veces a lo mejor va a decir, ching, creo que me pasé, a lo mejor le cobré de más, pero pues todo después se busca como equilibrar. Claro. ¿Y cuál es el principal mito que usted considera que hay en su especialidad? Ese mito que dice, este sí hay que derrumbarlo ya porque no es cierto, tanto en otorrino general, por decirlo así, como en la cirugía estética facial, como en la rinología. ¿Cuál es el mito así principal que diga, no, hombre, esto no es cierto? Pues que nada más el cirujano plástico puede operar lo estético y la cabeza y el cuello. No es. O sea, claro que sí, son muy buenos, pero en todo el mundo el otorrino es el cirujano plástico facial, no nomás el cirujano plástico. Entonces, creo que eso es un mito que ahorita como que no, todavía mucha gente no sabe que el otorrino hace una subespecialidad en cirugía plástica facial. Sí, o sea, que está entrenado para hacerla, ¿no? Porque uno pensaría que o sea, el otorrino lo puede hacer. No lo puede. Lo entrenan, ¿no? Lo entrenan para hacer cirugía estética facial, ¿no? Y existe la subespecialidad como tal, que está avalada, que está certificada, que está respaldada y que está entrenado para hacerla, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí, claro. Y eso es algo que mucha gente no sabe. Entonces, sí, sí, es como algo que de repente sí debería de tener más como conocimiento de la gente, pues. Más o menos nos puede, para la gente que no sabe, ¿cómo es el camino hacia donde llegó? O sea, ¿cuántos años son de cada una? Bueno, mucha gente sabe que obviamente que la carrera de médico son 7 años, el internado, el social, pero a todo el camino nos los puede más o menos poner en contexto para que la gente sepa. Sí, claro. De hecho, aquí en la UDG son 6 años de medicina. Son 4 de prácticas, el año del internado, que es el quinto año, el sexto, que es el año de pasantía. Hacemos 4 años de torrino y posteriormente hacemos la subespecialidad, que son 2 años más de cirugía plástica facial. O sea, en total serían 12. 12 años. O sea, lo que yo le digo yo le digo a las pacientes, ya no es una carrera, ya es un maratón, ¿no? Sí, sí, es de resistencia esto. Así es, así es. Perfecto, doctora. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, la verdad. Me encantó platicar con usted. Ahora sí que creo que platicamos más tras bambalinas que lo que duró esta transmisión. Algo de lo que quiera compartirnos, algo que no le pregunté que quisiera tocar el tema o que quisiera usted expresar, algo en particular, algo que quiera decir a la gente, algo que nos quiera compartir. Pues no, en realidad creo que abarcamos bastante bien todos los temas. Le agradezco mucho por invitarme a su espacio, a compartir pues poquito de lo que yo sé. Le agradezco mucho, la verdad también me dio mucho gusto conocerlo, platicar con ustedes, estuvo muy, muy buena plática y pues sí, el consejo que les di, todo pasa. A todos los estudiantes, a todos los pacientes, realmente todo pasa. Y el mejor consejo que me dio mi maestro, uno de mis maestros, es que nada es personal, ni siquiera lo que es personal, o sea, nada. Entonces, pues soltar y vivir lo mejor que se pueda, lo más tranquilo, lo más a gusto. Fíjese que usted englobó dos puntos bien importantes de dos canciones que me gustan. Una de Gustavo Cerati que decía nada es personal. Y otra que decía de Héroes del Silencio, de Bunbury, que decía la lluvia de asteroides ya pasó y no fue para tanto, ¿no? O sea, uno piensa que, ay, sí, esto catastrófico, ¿por qué me pasó esto? Y al final, bueno, ya pasó, no pasó nada, ¿no? Seguimos vivos. Siente que se muere, pero ni se muere. Así, exacto. Y aquí sí es lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Pero bueno. Doctora, muchísimas gracias. Recordar que está en Zapopan o en Guadalajara. En Guadalajara. En Guadalajara. Sigan en sus redes, en Instagram, la doctora Gloria Covarrubias, otorrino, rinología, cirugía estética facial. Vean su trabajo, es espectacular. Vean sus videos, la verdad. Las narices quedan. Y como usted dijo, yo me puedo tardar 4 o 5 horas. Si yo, ¿cómo me dijo usted? Yo no cierro una nariz hasta que no vea que quedó como yo quiero que queda, ¿no? Porque luego mucha gente piensa, es que es bien rápido, es que el cirujano es muy rápido, opera muy rápido. Y uno piensa que por ser rápido es bueno. Al contrario, por más que uno le empeñe arte y estética, va a quedar mejor, se tarda más tiempo. Entonces, pues, como me dijo, yo no cierro una nariz hasta que no sepa que va a quedar bien. Sí, claro,
O por ejemplo, muchos de mis pacientes me enseñan narices de así no quiero quedar. Y si yo siento que se parece poquito a lo que él me dijo que no quería, no. Hasta que no quede como yo creo que le va a gustar al paciente, no cerramos. Aunque estemos ahí todo el día. Doctora, le agradezco muchísimo su tiempo, en verdad. Yo sé que me explayé de más, ahora sí que abusé en ese aspecto. Le agradezco mucho. Esperamos volvernos a ver en algún otro episodio, podamos volver a platicar. Y muchísimas gracias, muy agradecido, doctora. Muchas gracias a usted por invitarme a su espacio a platicar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio más. Consejos muy valiosos para los estudiantes, para los que recién están egresados. Después platicaremos de otro plan que tenemos por ahí, de cómo podemos ustedes ayudarlos a gestionar su consultorio, poder tratar de dividir su vida privada de su vida personal y de su vida laboral. Pero eso lo platicaremos en otro episodio. Muchísimas gracias y que estén todos muy bien.